del sector, esa despolitización, esa despolitización que han provocado las ONG, me han llamado la atención cuando has comentado que ya desde 1920 las mujeres palestinas se reunían, luego llevaban a sus aldeas, saber si eso de alguna manera se sigue haciendo fuera de las ONGs o con algunas, o cómo recuperar de alguna manera esa posibilidad de unión, encuentro y demás, que yo lo he visto que se hace en las ONGs, no siempre de la mejor manera. Bueno, si a la gente le interesa saber algo más de esto, a mí particularmente sí. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Si estuviera aquí Laura te respondería ella perfectamente, porque bueno, ella ha estado trabajando también en ONGs en Palestina, ella es de Belén, y bueno, siempre cuentan una anécdota, ¿no? Que una vez se encontró con unas mujeres de una aldea donde están solas, que se tienen que enfrentar al ocupante ellas solas, protegiendo sus casas y sus hijos frente al ocupante porque sus maridos están fuera, ¿no? Trabajando. Entonces, pues diariamente, cotidianamente, se están enfrentando a esta realidad. Entonces le pregunta a una de esas mujeres a Laura, y no sé en qué contexto se encontraron, la verdad no me acuerdo muy bien, si tuviera. Y le pregunto a ella, ¿por qué los marginales? ¿No? Entonces ella de pronto se dio cuenta y digo, ups, ¿qué pasa? O sea, hay una desconexión absoluta entre todo el sistema, ¿no?, de una ONG, los proyectos, la financiación, los programas, y con la realidad ahí mismo, ¿no?, de algunas mujeres que viven en zonas un poco más, quizás algo más inaccesibles, ¿no?, donde son ellas con la práctica cotidiana las que están organizadas, que se organizan de una manera pues informal, con los medios que ellos tienen y los recursos que ellos tienen. Hay muchas maneras en que las mujeres, eso lo vais a responder seguramente mejor, ¿no? Pero simplemente una idea general, que hay muchas mujeres que a partir de su, por ejemplo, médicos, enfermeras, ¿no?, que de manera voluntaria trabajan en los campos de refugiados, aportando ayudas, abogadas, ¿no? Hay muchas formas, otras formas más allá de la típica organización, ¿no?, de ONG, donde las mujeres están luchando y ¿no?, resistiendo desde esos diferentes lugares. Y creo que quizás las compañeras pueden responder también mejor. شكرا على هذا السؤال لأنه مهم جدا. في مداخلتي قلت بأن اليوم توجه العديد من الانتقادات للحركة النسائية المغربية. سبب شكرا أيضا على هذا السؤال. لما قلت في مداخلتي أن الحركة النسائية المغربية توجه لها انتقادات قوية اليوم، فلأنها فعلا من بين الانتقادات أنها طغت عليها هذا التوجه الذي جاء بعد يعني في الثمانينات والتسعينات، الذي جعل الحركة النسائية تنخرط في عمل تابع للتمويلات الأجنبية، وابتعدت عن النضال اليومي للشعب المغربي. وأكبر يعني دليل على ذلك هو أنها لم تنخرط في حركة 20 فبراير التي عرفها المغرب في 2011، والتي رفعت شعارات التغيير الجذري للنظام ومناهضة الفساد والاستبداد. الحركة النسائية أخذت هذا المنحى، ولهذا لا توجد معنا في شبكة المسيرة العالمية للنساء. شبكة المسيرة العالمية للنساء هي شبكة يعرفها أظن العديد من الحاضرات، هي شبكة نسائية مناهضة للإمبريالية وللرأسمالية وللصهيونية وللعنصرية
وتربط نضال النساء بنضال الشعوب، وفقط الجمعية المغربية للنساء التقدمية التي أمثلها هي التي يعني قررت الدخول لهذه الشبكة. أغلب الجمعيات الأخرى لا تنخرط فيها هذا التوجه النضالي. لهذا ففعلا يوجد مشكل في الحركة النسائية على الأقل بالنسبة لنا في المغرب، لكن هناك بدائل اليوم، وهي هذه الشبكة مثلا شبكة المسيرة العالمية للنساء التي نحاول من خلالها بناء بديل نسائي لهذا التوجه الذي طغى على الحركة النسائية. ولا أنقص من الدور الذي لعبته هؤلاء المناضلات في مرحلة معينة حينما واجهنا العقلية يعني الذكورية في المجتمع وأسسنا للفكر النسائي، لكن اليوم أخذت منحى ينتقد جدا. شكرا. Hola, buenos días. Mira, soy Alicia, es sindicato de periodistas de Madrid, y la pregunta es para Nadia. A ver, entiendo que la lucha contra el colonialismo y contra el patriarcado van unidas dentro del feminismo, pero también quería saber qué diferencia hay entre unas y otras. ¿Qué nos puede enseñar el feminismo colonialista? O sea, ¿qué diferencia hay entre el feminismo colonialista y el feminismo patriarcal? ¿Vale? ¿Cómo se unen, cómo se concentran y qué nos podría enseñar, que es muy, muy importante, a las mujeres del sur global? ¿Cómo podemos incluir todo eso en nuestra lucha? Porque nos creemos muy feministas, pero es verdad que es el feminismo occidental. Entonces, ¿qué nos puede enseñar este feminismo anticolonialista a las mujeres del sur global? Muchas gracias por la pregunta, voy a intentar responder. Y bueno, yo me gustaría que aquí también podíamos quizás opinar y compartir, ¿no? Más compañeras y hay tiempo. El feminismo árabe es un feminismo que se ha enfrentado por un lado contra el colonialismo y también contra el propio patriarcado. Lo que pasa es que esa lucha implicada ha sido muy importante para la propia génesis de las prácticas y de los discursos feministas. O sea que nace de manera paralela al nacionalismo, el feminismo. Y la lucha anticolonial además ha supuesto la condición perfecta para cambiar esos roles de género más tradicionales, ¿no? De pronto las mujeres salen de manera masiva a la esfera pública, a manifestarse, se movilizan en diferentes ámbitos. Por lo tanto, precisamente la lucha anticolonial es lo que la ha transformado muchas veces esas prácticas y esos roles tradicionales. O sea, ha sido fundamental en la propia creación y formación, ¿no? del feminismo árabe. Y no se ha podido separar, es que está implicado en el mismo movimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Que durante la lucha anticolonial, que hombres y mujeres han estado pues, hombro a hombro, ¿no? Colaborando, movilizándose, una vez que se ha alcanzado la independencia y los hombres han tomado el poder, pues decirle muchas gracias, mujeres, ya podéis volver a vuestras casas, ¿no? Que ya nos encargamos nosotros. Entonces, las mujeres árabes lo que han hecho es que la liberación nacional no, es imposible sin que se libere pues, la otra mitad de la población. O sea, es una doble liberación, ¿no? La liberación nacional y luego la liberación contra el patriarcado. Por lo tanto, ha formado de manera muy, muy estrecha, ¿no? ambas luchas, antipatriarcal y antinacional. Lo que pasa es que, claro, ¿qué es lo que definimos por emancipación o por liberación? ¿Cuál es la agenda? Ellas, la que ellas marcan, ¿no? Quizás no encaje perfectamente con lo que se asume como emancipación femenina, desde una visión totalmente egocéntrica, ¿no? Ellas son las que han marcado también su ritmo y sus prioridades, ¿no? En función del contexto particular de cada lugar. Entonces, una cuestión que a mí me gusta mucho del feminismo en caso de Irak, por ejemplo, que ellas se apoderan de esa categoría de mujeres madres para politizarlo y utilizarlo en la esfera pública. Somos madres de la nación, nosotros queremos participar en el destino de nuestros hijos. O
O sea, es como utilizan ideas, categorías como más tradicionales, ¿no? Esa división sexual del trabajo, del cuidado, para extenderlo al resto de la sociedad, el tema del cuidado y la maternidad. Y yo creo que eso puede ser también una, ¿no? Como pues, una lección que nos pueden dar las feministas árabes. El feminismo también árabe ha estado muy unido a los derechos de la infancia, no se puede separar. Una de las organizaciones feministas iraquíes más importantes y más históricas, que fue creada en los años 40, se llama Rabitat al-Mar al-Iraqiyya, y son de mujeres pues, con ideas también socialistas, aunque incluye también, hay una diversidad ideológica, pero vamos que ideas también socialistas de lucha de clase, justicia social y todas estas cuestiones. Y la infancia es crucial allí. De hecho, el logo de esa asociación es una mujer con un bebé, con un niño. Por lo tanto, esta unión entre derecho de las mujeres y protección de la infancia es fundamental, y eso también es algo que quizás se ha hecho de menos, ¿no? Aquí hay que apoyar a las madres. Aquí es como, no seas madre, quizás libérate, pero también es una opción, pero también hay que apoyar la opción de ser madre y poder también desenvolverse dentro de la sociedad y empoderar la figura de la maternidad de la madre, ¿no? Entonces, esto es algo que está muy integrado dentro del feminismo árabe histórico, en el caso de Irak estoy hablando sobre todo, ¿no? Otra cuestión importante es que en las prácticas feministas no ha habido quizás esa división que se puede encontrar aquí entre hombres y mujeres, ¿no? Los hombres han estado presentes, han formado parte, se consideran como aliados, ¿no? O sea, hombres feministas. Y de hecho, para ser una persona, digamos, o sea, un hombre árabe, para considerarse a sí mismo un hombre, digamos, cívico, ¿no? Con una ética correcta, es un hombre que tiene que apoyar la causa de las mujeres. O sea, forma parte un poco de una condición para presentarte ante la sociedad como una persona abierta, respetuosa, ¿no? Es un hombre que apoya a las causas de las mujeres. Y eso es muy fácil también porque dentro del Islam, históricamente, el Islam ha revolucionado la situación de las mujeres, ¿no? Con respecto a la época preislámica. Entonces, todas esas ideas de respeto y dignidad de las mujeres forman parte también muy integrada de la cultura, tanto de la cultura y la región islámica, también como en los sectores más beduinos, más tradicionales, donde la figura de la mujer beduina es un símbolo también de mujer fuerte, libre, ¿no? Entonces, no sé si te he podido responder un poco ya, desde un poco de la experiencia. Mira, va ella, luego Yasmín y luego... Pero no es una pregunta, solamente es un detalle... A lo que acaban de comentar... A lo que ha dicho Nadia... Perdón, ahora te paso el micro. Vale. Un inciso muy importante a lo que ha dicho Nadia, que es muy importante cuando hablamos de las mujeres árabes, que desde aquí se ve de otra manera, hay una imagen estereotipada. Hay un dicho en Palestina para decir a las mujeres que son bravas. A la mujer palestina le dice "Ukht al-Rijal", que quiere decir compañera de los hombres, o sea que es igual, es la hermana. Y en Palestina, en la revolución de 1936, Azzeddin al-Qassam, un militante palestino contra el colonialismo inglés, y que las brigadas de al-Qassam de ahora han tomado su nombre de este luchador, fue el primero en crear unas brigadas de luchadores feministas, mujeres luchadoras, con las armas que se llamaban las brigadas de las hermanas de al-Qassam. Para la gente que piensa que la sociedad árabe, musulmana, palestina no es una sociedad progresista y que las mujeres no tienen papel, la historia nos demuestra que fuimos pioneras en la lucha y en la igualdad. Gracias. Sí, yo quería preguntar, bueno, para Bizan, que nos explique un poco más, bueno, ella está en la de Samidum, que lucha por los presos políticos, y que nos explique un poco más cómo ve que a nivel internacional podemos desarrollar un apoyo a la lucha palestina, precisamente evitando todas estas trampas de las ONGs que, bueno, que
se hablaba antes de las ONGs, por eso quería hacer esta pregunta, para poder profundizar un poco en eso, porque bueno, a nivel mundial el capitalismo ha logrado meterse en todos los países y parasitar las luchas de liberación, sean luchas de liberación anticolonial o luchas de liberación contra el saqueo capitalista. Por ejemplo, en América Latina la USAID se ha metido con todas sus ONGs y la Unión Europea y ha logrado desactivar movimientos de resistencia y de lucha insurgente que llevaban más de 50 años de existencia, por ejemplo Colombia. En otros países también sigue intentando siempre torpedear las luchas de los pueblos. ¿Cómo lo hacen? Pues aportan las ONGs, la Unión Europea, la USAID, aportan financiación a todas aquellas ONGs que tengan unas líneas rojas, pero son unas líneas rojas, en realidad son azules, que el condicionante es el siguiente: serán financiadas todas aquellas organizaciones, ONGs, que no hablen de revolución, que no hablen de lucha de clases, que no hablen en el caso de Palestina, que no hablen de derecho al retorno, que cuestionen toda esta patraña de los dos estados, que cuestionen los acuerdos Abraham, los acuerdos de Oslo y todas estas cosas. Entonces yo creo que, bueno, un poco en el hilo de lo que se decía antes, que la lucha palestina despierta a nivel mundial, o sea, es como un aliciente para todas las luchas de los pueblos del mundo, en Asia, en África, en América Latina, en todos los continentes, nos exacerba porque estamos viendo semejante injusticia del colonialismo europeo impuesto a Palestina y el imperialismo estadounidense que pretende poner con fuerzas su ocupación de la región. Y los que hemos vivido en otros pueblos de otros continentes sabemos perfectamente cómo proceden y sabemos que el Mossad sionista entrena a los ejércitos de los grupos paramilitares en distintos países, en Colombia, en Guatemala, en Bolivia, en todas partes han estado entrenando junto con los estadounidenses y los europeos en técnicas de tortura, porque son expertos de todas las décadas que llevan parasitando y perpetrando el latrocinio y genocidio alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo poder articular ya el apoyo, ya concretamente a la lucha palestina? ¿Qué pautas darías, digamos, a todas las personas que estamos aquí? Evidentemente no es mágico, pero bueno, que nos ayudes un poco más a profundizar esto, a evitar las trampas de esta cuestión tan perversa de las ONGs. Muchas gracias. Thank you. This is a really beautiful question. And it's an excellent question to be talking about right now in particular, because with the extreme repression, especially of the revolutionary grassroots organizations that we are seeing, so I know it comes, well, we have a lot to thank October 7th for, actually. But one of the things we should be thanking October 7th for is for exposing many of these NGOs who maybe seem to have these decent political lines, or maybe we're saying, free Palestine, and we stand for a free Palestine in a dignified land, etc., etc. And, October 7th in particular was a really good mechanism to expose many of these NGOs and nonprofits and this larger system that actually works really, really hard to take out revolution and change from our activism and from the way we organize. So I see NGOs as part of the larger system of counterinsurgency and imperialism, and it's actually incredibly critical for all of us to really understand where, when we read something or when we see something or we hear something, that we can critically analyze what it's saying and whether or not it is something that is a tool or a mechanism of imperialism, or is it a tool of actual revolutionary change. And so being able to take out class from the picture, being able to take out armed struggle from the picture, which is actually historically the only thing that actually changes the power equation in the world. And these NGOs, we saw ceasefire now. We saw these ceasefire now asks. Okay, ceasefire now, that's great. Let's have ceasefire now in Palestine. And then what? Palestinians go back to apartheid, ethnic cleansing, oppression, genocide for the last 76 years?
No, that's where ceasefire now wants us to stop, but that's not where we're going to stop. We have to understand that these NGOs, the very bottom line of this is that they are a tool of the enemy. And one of the most insidious and genius things, actually, that the US empire did was make Americans think, or make the whole world think, that actually the issue is between the Republicans and the Democrats. And only if we have a Republican or a Democrat with the right policies and the right lines, then they'll come into power and they're going to change the equation. These are the funders of these NGOs. These are the funders. When we fight war in society, we are not fighting a war just on a military basis. We are fighting a war on the basis of media and narrative and stories, right? So these stories that have been ingrained and internalized within us are dangerous because they change the way we think. And when we think incorrectly, we cannot make revolution. So we need to think correctly in order to make revolution in this world and understand that there are many forces around us that are going to be acting against us. So we have to think critically when we're thinking of the lines that we see coming out of these nonprofits and these NGOs that are supposedly in support of feminism and Palestine and to exploitative capitalism or whatever. But if you talk to them about armed struggle, if you talk to them about class, if you talk to them about actual revolution, what are they going to tell you? Oh, well, change takes time, and we don't want to hurt anyone, and we have all of these different lines, but it's not magic. But we can study, we can learn, and we can continue to grow better in order to always understand what makes revolution and change happen. Thank you for your question. Hi comrades, I don't have so much a question, but I want to also reflect on some of the questions. Firstly, thank you so much to all of our panelists for such enriching contributions. And I want to say about the first, I think it kind of reflects on all of the questions. This conference, the Women's Conference, is I think an example of alternative women's resistance. And I think the whole Masarba deal that we have had in the past week has been pulled and led by women. We have Sausan, we have Khaldia, we have the young women of Al-Shadour who have really put this together. And it's not just that the women are in the women's movement, they are leading the whole movement. In so many places we see it. So I want to salute them, and I want us all to really just appreciate we should all take inspiration and learn from this material example that we are taking part in today. I see my comrade Lisan as a Palestinian woman in the diaspora, along with other marginalized genders, leading the work in the belly of the beast in the US on the most revolutionary line. I see the student intifadas that have happened all over the world. So many of them have been led by young women who are being on the front lines facing police violence and continuing the struggle. The lessons are happening so quickly and the women are taking up the task so seriously. And in answer, just to also add on a bit, in answer to your question about specifically the women prisoners, I want to mention that there is a campaign that is happening, Dismantle Damon, which is from a collection of organizations and collectives in different parts of the world that is uplifting and highlighting the cases of the women prisoners. You can follow it on Instagram. We have contact with the families, and this is a really material way to support the Palestinian women prisoners. When you go to the demonstrations, raise the names of the women prisoners and raise their pictures and call for their freedom. Build this relation. And for those of you here, I would really encourage you to build a relation with Al-Karama, because they are materially supporting and building direct connections with the women in Gaza and the women all over Palestine. And there are so many ways that we can, as Lisan said, find our alliances and build these connections. I think it is so important that we use these opportunities to come together to really see
what can we materially do, and how can we more deeply connect. And just again, thank you so much to the organisers of this, and the organisers of the whole Masar, and for all of you for being here. I think this is a beautiful opportunity for us to take in this moment of like this new age of liberation, to really connect with each other and take this task seriously as women, and not just in our own women's movement, but in the whole movement. Because women are always the first ones at these moments on the streets. In all the revolutions, it started with women and mothers taking to the streets and demanding the most basic needs. And that is the history that is our duty to continue. So, thank you. Por tu aportación, Yasmín. Tenemos a María Eugenia, tenemos a Salma y cerramos ya el turno de preguntas porque luego tenemos que continuar con el segundo panel, si os parece, ¿vale? Hola, agradecer a las compañeras que están aquí poniendo la cara, el discurso y una actitud anticolonial ante no solamente lo que pasa en Palestina, sino lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Por ahí una compañera hablaba del feminismo del sur global, ¿no? Feminismos hay muchos, creo que no hay uno solo. También hay en este territorio y en nuestro territorio, en nuestra colombiana, hay feminismos liberales, ¿no? Que replican este tipo de privilegios, ¿no? También desde los imperialismos y desde el tema de clase, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. En ese sentido, pues, que hablabas tú de la infancia, ¿no? En Colombia, por ejemplo, con el tema de pues, la violencia y la guerra, pues ha habido un movimiento de mujeres en el cual decía, bueno, no criamos hijos para que vayan a la guerra, ¿no? Y luego, pues, el movimiento feminista también, ¿no? O sea, la revolución será feminista y también contando con la infancia, ¿no? Entonces, creo que es algo esencial esta visión. Y hablando de feminismos decoloniales en América Latina, pues aquí está Lolita, de Centroamérica, centracas y sudacas que estamos por acá. Pues realmente hay feminismos, los feminismos comunitarios, los feminismos decoloniales, que tienen toda una tradición de lucha, No podemos desconocer que la vanguardia mundial en este momento somos nosotros y en todos los países. Entonces, alguien decía que desde que Colón pisó nuestro territorio hay actitudes y hay actitudes anticoloniales y seguimos en eso, ¿no? Y creo que en ese sentido los movimientos en general de indígenas, de campesinas, de trabajadoras y trabajadores en nuestros territorios, pues yo creo que están en ese plan de colonial, ¿no? Una compañera indígena mexicana decía que los 500 años de oscuridad no acabaron, ¿no? Y que la Pinta, la Niña y la Santa María ahora son Iberdrola, ahora son Endesa, ahora son el Banco de Santander y todas estas multinacionales. Estoy hablando de multinacionales españolas, pero bueno, ahí hay canadienses, norteamericanas, europeas en general, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que creo que podemos hacer también aquí, comentaba la compañera, ¿no? Que podemos hacer de apoyo es también nuestra, digamos, actitud política en la compra, ¿no? O sea, hay empresas de aquí y de allí y de todo el mundo de financiacionismo. Y creo que una de las cosas que deberíamos de hacer es pensar dónde compramos, qué etiquetas están detrás del sionismo. Y estas etiquetas que están detrás del sionismo tenemos que sacarlas de nuestro sitio, de nuestro hogar, de nuestras comunidades y ser efectivamente boicot a estos productos de apoyo al sionismo, que lo tenemos en las cafeterías, los tenemos en los supermercados, los tenemos en los productos, ¿no? de procedencia de esta zona, ¿no? Y creo que, bueno, pues quería simplemente convidar a todas y a todos
a que hagamos boicot a todos estos productos, es parte del apoyo a apoyar a la resistencia, es apoyar los productos que son de otras procedencias y no apoyar eso. Bueno, muchas gracias. Voy a dar la palabra a Salma y ya si quiere alguna de las ponentes concluir con alguna de estas reflexiones. Hola, buenos días a todos. Soy Salma, vengo de Valencia. Muchas gracias a las tres hermanas. Me siento muy identificada con vosotras. Yo soy de origen sirio, nací en Jordania, llevo aquí en España 22 años. En Valencia doy charlas sobre la islamofobia. Entonces me siento muy identificada contigo, Nadia, porque yo creo que es súper importante aquí en Europa, para las personas que son anticolonial, entender que el colonialismo, a donde van, lo primero siembran el odio. Y siembran también o enfocan sobre las diferencias culturales y sociales. Y lo que has dicho era muy importante, Nadia, en que hay diferentes tipos de feminismo y el feminismo europeo no es espejo de todos los feminismos que existen en el mundo. Si una mujer musulmana, por ejemplo, se viste de una forma, eso no significa ser cerrada. Y me encantó que tú en ningún momento has usado la palabra moderno o moderna, porque no significa moderno si una persona va con menos ropa, y no significa no moderno si una persona no va con más ropa. Y yo eso en mis charlas siempre lo enfatizo, ¿no? Que las diferencias sociales y culturales son súper importantes, porque si tanto aquí en Europa llaman a la diversidad, ¿dónde está la diversidad? Si no aceptas las diferencias, los diferentes colores, las diferentes formas de vestir, porque las diferentes formas de vestir no incluyen nada más una falda, un vestido, un pantalón, sino también otras formas de vestir con códigos religiosos, culturales diferentes de otros países. Así que muchas gracias por hablar de este punto, que es súper importante. Porque si una persona es anticolonial, tiene que ser una persona más abierta con el corazón antes con la mente, para abrazar otras culturas y otras sociedades. También quería decir, es que esto es un dolor. I share the same pain with you, Lisan. Nosotros, Palestina, Siria, Jordania, el Líbano, era un país que se llamaba Bilad al-Sham antes de que hubieran venido los franceses y los británicos a colonizar nuestras tierras, y con su llegada a nuestros países lo que hicieron es poner las fronteras, separarnos, sembrar un poco el odio entre las naciones y así regalar a Palestina a los sionistas judíos que venían de otros países del mundo. Entonces, yo siempre digo, también os voy a cantar esta tarde y voy a compartir con vosotras unas canciones. Mira, me pongo muy emocional sobre el pueblo palestino, cómo cantan y cómo transmiten el dolor que tienen, el amor hacia la resistencia, el amor hacia la tierra, the longing for liberation, ¿no? Que echan de menos a ser libres de nuevo. Esta tarde de verdad os animo a venir porque va a ser súper rico y muy emocionante. Y termino. Yo trabajo en el Centro de Internamiento de Extranjeros en Valencia, y un compañero mío el otro día me dice una frase que me puso súper nerviosa. Dijo que lo que está pasando en Palestina es una guerra santa y que nunca va a acabar. Y le dije, no, perdona, no es guerra santa. Lo que está es una ocupación que viene de fuera, porque ningún israelí, y digo israelí, no, todos vienen de naciones diferentes, de otros países, que han venido a ocupar Palestina y a ocupar otras casas y otra tierra que no es suya. Entonces, lo que está haciendo el pueblo palestino y toda la religión es contraatacar este ocupante que ha venido a robarnos las tierras y extenderse, porque el plan de Israel no solamente es Palestina en sí, sino extenderse al Líbano, Siria, parte de Irak, parte de Arabia, parte de Egipto, parte de Sudán. Entonces es un proyecto de ocupación que va a durar muchos años.
Y eso también, ya está, no me enrollo más. Muchas gracias. Eso pensábamos decirlo cuando terminamos ya todos los paneles, que tenemos aquí a nuestra cantante que va a deleitarnos esta tarde con sus canciones y con los músicos que están de camino, y por supuesto invitamos a todos y a todas a que os quedéis. No sé si las ponentes quieren hablar sobre alguna de las últimas reflexiones, si os apetece. ¿Sí? Jadía, ya habla Jadilla, pues si la puedes traducir, por favor. أولا أعتذر على هذا المشكل الترجمة تأخذ وقت ما. ثانيا أشكر كل المتدخلات ونستفدت كثيرا من المداخلات في المنصة ولا في القاعة. أريد أن أقول فقط أن النساء المغربيات كما جاء في المداخلات هن أقول فقط أن كنت كتبت مقال حول المرأة المغربية والقضية الفلسطينية في أحد المجلات الهدف الفلسطينية عبر مسار 4 مناضلات مغربيات، وعبرهن كيف أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمرأة المغربية هي قضية وجدان، قضية إنسانية، قضية تحملها في قلبها وتناضل من أجلها، وتعتبر تحرر الشعب الفلسطيني هو تحرر لها وتحرر للشعب المغربي. والشعب المغربي كما تعرفون يخوض معركة اليوم ضد النظام المغربي بسبب قراره قبل 4 سنوات بتطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني دون أخذ رأي الشعب المغربي الذي يرفض بمجمله هذا القرار ويدينه. ونحن اليوم لما نناضل لا كنساء ولا كشعب مغربي ضد من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني، نحن لا نتضامن، نحن قضيتنا واحدة. وما يعيشه اليوم المغرب بسبب هذا القرار التطبيعي من تدخل خطير جدا في الشؤون الداخلية لبلدنا، في الجانب العسكري، في الجانب الاستبراني، في الجانب الفلاحي، في الجانب الصناعي، في كل المجالات اليوم هناك تدخل صهيوني خطير جدا، ولا يعرف الشعب المغربي هذه الاتفاقات الخطيرة التي تقام لأنه لا يشرك في أي شيء من هذا القبيل. ولهذا معركتنا كنساء مغربيات ليست تضامن مع الشعب الفلسطيني، بل مصيرنا اليوم هو موحد. المخاطر التي نعيشها في المغرب هي خطيرة جدا بالنسبة لمصيرنا وبالنسبة لسيادتنا وبالنسبة لقدرتنا على التحكم في بلدنا والسيطرة على بلدنا. لهذا غدا أيضا مسيرة كبيرة ستنظم في الرباط كما من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع التي نحن كجمعية نسائية عضو فيها، ومع الأسف مرة أخرى نحن الجمعية النسائية الوحيدة في هذه الجبهة. لكن هناك تنظيمات عديدة نقابية وسياسية، ومنذ 7 أكتوبر الماضي تنظم كل أسبوع مظاهرات من أجل ضد هذه الإبادة الجماعية. وهناك مناضلون مغاربة يحاكمون اليوم بسبب وقوفنا، وكنت معهم في أمام متجر كارفور لإدانة الدعم الذي يقوم به هذا المتجر لجيش الاحتلال. وهناك يعني حركة بدأس في المغرب التي تناضل أيضا من أجل المقاطعة. لهذا اليوم لكي لا أطيل، معركة طوفان الأقصى ومعركة الشعب الفلسطيني ليست فقط درسا للجميع، هي اليوم تحرر الجميع. حررتنا أيضا في المغرب وحررت شوارعنا، واليوم يعني تشكل لنا نبراسا للنضال من أجل تحررنا كشعب المغربي. لهذا فالنساء الفلسطينيات لنا لسنا فقط قدوة،
هن مثالنا في النضال لأن دورهن في تحرير شعوب العالم هو دور كبير لا يدهور. شكرا. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar el agradecimiento tanto al público que ha estado escuchando, a quienes han hecho sus aportaciones y sus preguntas, como a nuestras ponentes. Yo personalmente me voy de aquí con muchísimo aprendizaje y seguramente todo el público pensará lo mismo que yo. Vamos a tener ahora un receso de 10-15 minutos, si os parece, pero por favor no os marchéis, que a continuación tenemos el segundo panel con nuestras compañeras de Avia Yala, que nos van a dar también muchísimo aprendizaje sobre su experiencia teniendo redes anticoloniales en Avia Yala. Así que nos vemos en 10-15 minutos, no os diluyáis mucho. Gracias.